Amigos, estamos de regreso, estamos en Expediente.0. Muchas gracias a todos ustedes que continúan en esta sintonía del 760 de la amplitud modulada ABC Radio. Estamos conversando con don Carlos Guzmán y Alfonso Salazar, dos reconocidos investigadores, escritores, estudiosos y difusores de esta gran temática de los objetos voladores no identificados. Y yo creo que en la República Mexicana tienen entre los dos uno de los archivos más impresionantes que se pueda tener, Carlos. Pues yo creo que sí, Johanan, y esto es, pues no empezamos el día de ayer, ¿no? Mucha gente dirá que ¿en qué forma lo hemos obtenido? Bueno, pues simplemente han sido ya décadas, ¿no? Claro, claro. Si yo te hablo que yo empecé a los 10, 11 años, pues las personas que me conocen, mi pelo les dará respuesta de que ya han pasado varias décadas, okay. Ya tengo varias décadas en mi vida. Y debido a eso, y como mi interés ha sido continuo, así como, claro, como tú lo has llevado a cabo, que yo te conocí cuando estabas estudiando la preparatoria. Así es. Y pues bueno, yo he conocido pero muchísimas personas que se interesan por el tema y están 2, 3 años, pero ya después se olvidan, etcétera, y ya no continúan. ¿Qué conociste? A Antonio Rivera, a Andrés Faber-Kaiser, a todos los que estuvieron en el Congreso de Acapulco 77. En el 77. En el 77, pues estaba yo chamaco, ¿no? Así es que, bueno, lo que ha juntado, lo que ha recopilado Alfonso, lo que también yo he juntado y he recopilado, pues yo creo que la sumatoria de los dos es un archivo muy importante. Es un archivo considerable, ¿no? Claro, pero ahora también hay algo aquí muy importante. No es solamente tenerlo. No tener los libros, no tener los recortes, sino saber procesar todo ese cúmulo de información que tienen, si no, no tiene ningún sentido. Y ahí va el ejemplo. Hace algunos años, cuando yo conocí a Alfonso, por allá ahora sí que del siglo pasado, empezamos a hablar, que bueno, él era técnico en aviación, y me dice, pues mira, yo tengo estos reportes de ovnis y aviones. Y yo le digo, oye, pues mira, yo tengo otros. Pero fíjate, una cosa curiosa, ajá. Todos sus reportes, la gran mayoría eran de 1990 en adelante. Y lo que yo tenía era de 1990, pero hacia atrás. Fíjate, se complementaron. Exactamente. Y de ahí, bueno, salió la obra de Los ovnis y la aviación mexicana. Que es un libro que yo creo que es punto de referencia para las personas que deseen saber más sobre esta temática, al menos en la República Mexicana. Al menos sí. No. Y de esa no, o sea, digo al menos porque ustedes se enfocan mucho a muchos de los casos aquí de México. Sí, por supuesto. Y bueno, ahí habría que considerar algunos otros libros, sobre todo del maestro Ferriz, que también son muy importantes, claro, para pues tener la historia de la ufología en México. Y este libro inclusive lo comentó Jacques Vallée, de los ovnis. Nos envió una cartita, por ahí la tenemos, porque yo le hice llegar una copia. Y toda una leyenda, y le gustó, ¿no? Claro. Como él lee el español, no habla inglés, francés y no sé qué otro idioma, pues inmediatamente vio el concepto de la obra y nos mandó una cartita con 3 líneas de que estaba muy interesante. Pero es Jacques Vallée, o sea, sí, cualquier individuo. Y don Pedro Ferriz fue el padre de la ufología mexicana, y él nos hizo el prólogo. Después de leerlo, al otro día nos dijo, con todo gusto les hago. Sí, porque él se mostraba resistente a que nos hiciera el prólogo, porque yo se lo pedí y me dijo, no muchachos, ¿no? Los dos, ¿saben qué? Que yo no hago prólogos. Pero bueno, a ver, déjenme, les voy a echar un vistazo a lo que está mencionando Alfonso. Y ya días después, a la siguiente semana, nos dijo, sí, está bien, se los voy a hacer. Pero de un principio nos dijo, sí, ¿cómo no? Nos digo, en primera, y ya llevábamos cierta ventaja en el sentido de que ya nos había invitado a algún programa de él, y pues tanto Alfonso como un servidor había él visto seguramente que éramos personas serias, ¿no? Que si no lo hubiera hecho. Exactamente. Se entusiasmó. Yo recuerdo que lo presentó en un programa de radio que tenía, que revista de opinión, ahí lo dio a conocer. Es un libro, como dice Carlos, que se conoce en prácticamente todo el mundo, inclusive pues, algún que otro presidente de México lo ha leído. No, qué interesante. Y nada más, si me permites, para finalizar este ejemplo, de que lo que tú decías, pues, ¿qué fue? Unir lo que Alfonso tenía, unir lo que yo tenía, y bueno, salió un estudio, ¿no?, sobre todos
o bueno, cuando menos una gran cantidad de casos de encuentros de ovnis con aviones, con pilotos comerciales, con pilotos civiles y con personal militar. Pues pero bueno, de otra forma, mucha información. Sí, no se podría haber obtenido, ¿no? Inclusive una copia se la hicimos llegar al CNEAM, Servicios Aéreos para la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, y tienen una copia. Sí, varias copias que hemos entregado a algunos oficiales. Eso es bueno. Y déjame finalizar, sí. Y derivado de ese esfuerzo, pues Alfonso siguió, como sabes, tiene la oportunidad de tener de primera mano los reportes de otros técnicos y de pilotos. Continuamos nosotros haciendo la recopilación de los casos que se sucedieron después del año 2000, porque ese libro se publicó en el año 2001, pero continuamos y lo volvimos a lanzar, pero ya en el idioma inglés. La obra que está escrita es la continuación, es la actualización de nuestra obra de los ovnis y la aviación mexicana, y en Estados Unidos está con el título de OVNI sobre México, UFOs over México. Pero ese libro es exclusivamente nuevamente de encuentros de ovnis con aviones. Y la gente que esté interesada pues lo puede encontrar ahí en Amazon. Perfecto, ¿no? Pues ahí está. Inclusive te puedo decir que del año 2000 al 2017 pues prácticamente tenemos la segunda parte. Uno de los casos más impresionantes que me tocó recabar la información con personal aéreo es de los avistamientos de Pedro Infante como piloto, el famoso actor de cine, pero ya como piloto él tuvo dos incidentes ovni, uno que inclusive se les acercó mucho, no sabemos si fue al B-24 o en un DC-3 que volaba él, un objeto en forma de esfera, que inclusive pues de primera mano sé que se sacó de las bitácoras de vuelo de Pedro Infante, y otros casos importantísimos que han sucedido a lo largo de estos 17 años, como el famoso caso del avión de la Fuerza Aérea, Carlos, de este avión C-26 que se encuentra con 11 objetos voladores no identificados, son videograbados con infrarrojo por la cámara FLIR, y que prácticamente le dio la vuelta al mundo. Y recordaremos que indudablemente el presidente Fox fue el que dio la autorización al secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García, para que se diera a conocer esa información, que posteriormente abrió las puertas para que la Fuerza Aérea peruana y brasileña dieran a conocer sus casos, ¿no, Carlos? Así es, fue como un efecto dominó. Sí, aunque el efecto dominó desafortunadamente por la forma en que fue tratado el caso en los medios de comunicación, pues no continuó con otras aperturas. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque se cerró. Ustedes saben que de cierta manera estuvimos involucrados en un proyecto con la Secretaría de la Defensa Nacional para abordar esto, y de cierta manera como que había comentarios de la gente que nos decían que incluso habían sido despedidas algunas personas después de ese incidente por el mal manejo que se había hecho desde el seno de la Secretaría como al momento que se da a conocer en los medios, ¿no? Y es lamentable. Y inclusive por ahí algún político también está de boga ahorita, lo tomó de guasa un reportero de una cadena de televisión de México, también decía que eran bolsas de papas. No, pero ¿cómo hacer eso? Faltando al respeto a la investigación oficial, ¿no? Para empezar era una tripulación preparada, son pilotos militares, no estamos hablando de alguna persona que tiene otra actividad, son personal altamente calificado, que tienen cursos para estar vigilando el espacio aéreo mexicano con máquinas como en ese caso el C-26, que era una plataforma de detección cedida por Estados Unidos. Así es, pero ahora tenemos que en los últimos días, me parece que fue el 16 o 17 de diciembre, estamos hablando de hace unas semanas, que, bueno, pues el Pentágono reconocía que había trabajado de la mano con una empresa de Robert Bigelow, un multimillonario que está enfocado a toda la tecnología aeroespacial, y que nos damos cuenta que aparece un video muy parecido, un video en cuestiones infrarrojas, un video que captan la presencia de un objeto volador anómalo, y que nos damos cuenta que esto viene desde hace mucho tiempo, Carlos. Aquí quiero yo hacer hincapié y reafirmar tus palabras, porque el año pasado yo tuve la oportunidad de estar en unas conferencias en Arizona,
y se presentó John de Sousa. John de Sousa fue un agente del FBI y trabajó por 25 años. Y él actualmente ha escrito 3 libros acerca de estos fenómenos raros, parapsicológicos. Y yo le pregunté a John, le dije, oye, por ahí anda circulando en internet una carta que supuestamente está desclasificada por el FBI, y entonces me saca el libro, ¿no? Y me dice, sí, dice, mira, aquí está. Y entonces, bueno, yo me sorprendí y le dije, oye, ¿y cómo tú tuviste acceso a esta carta? No, dices que yo los puse en el libro y es una información abierta al público, está desclasificada, entonces yo puedo utilizarla. Pero te menciono lo de la carta y por qué me llamó mucho la atención. Bueno, no es una carta, es un memorándum que el FBI dio, y en esa carta fechada en 1947 dice que están tachados los nombres, pero se supone que están dirigidos a políticos de alto rango o militares de alto rango. Y en esa carta dice que el FBI ha analizado que, esos objetos desconocidos voladores con vuelos inteligentes efectivamente están tripulados, que esos objetos obedecen a que los ocupantes pertenecen a una cuestión dimensional. Entonces, te da esa carta y por aquí tengo el libro y te lo enseño al rato. Que manifiesta que el FBI en 1947 ya sabía la verdad del origen de este fenómeno. Entonces, ahora, vámonos ahora a nuestro tiempo, mencionando lo de la desclasificación de lo que ha mencionado, o cuando menos el Pentágono, que ha dicho que reconfirma lo que reconoce, ¿no? Exacto. Más bien reconoce que sí eso nunca lo han dejado de hacer. Desde mi punto de vista, nunca lo han dejado de hacer. Cuando se cerró el proyecto Blue Book, que era dirigido por Allen Hynek allá en 1967, dijeron, no, ¿saben qué? No hay ovnis, y lo cerramos el proyecto y tanta. Y le cambiaron de nombre, y esto, si tú checas en los libros, por ejemplo, el que escribió el mayor Donald Keyhoe, en 1950 ya estaba hablando el mayor Donald Keyhoe de esto, y que había intercepciones de pilotos norteamericanos y que muchos murieron. Inclusive tú me lo contaste hace 2 años, Carlos. Esto de los videos desclasificados, recordarás el del helicóptero chileno también con infrarrojo. El de hace poco, ¿no? Hace unos meses. Así es, y antes que ese hubo otro de un avión, ¿cómo se llama? De hélice, de la Marina de los Estados Unidos en Puerto Rico, y antes que ese hubo otro con un helicóptero de la policía, y antes que ese hubo otro video también de un helicóptero militar ahí en Puerto Rico. O sea, esto de los videos desclasificados, pues ya tiene, a partir de México, ahí se dio el boom, porque yo no recuerdo ningún otro antes del de México, y el de México fue pues un boom porque, como te digo, se abrieron las puertas de los archivos de Brasil, que fueron 7 toneladas de información que le dieron a Jebaer, y de Perú, que también es otra de las fuerzas aéreas que habló. Pero esto, como dice Carlos, pues pero hay que ver también el Ecuador. Ecuador también. Ecuador con Jaime Rodríguez, que vieron que México había hablado, dijeron, no, pues adelante. Y el presidente Correa, que lo autorizó. Y hay relatos impresionantes de pilotos ecuatorianos. Muy bien, tengo que hacer una pausa y regresamos contigo, Carlos. Ahí aguanta lo que nos ibas a decir. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, estamos en Expediente Punto Cero. Amigos, estamos de regreso en este primer programa del año 2018 de Expediente Punto Cero, y lo estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de CIFEAC, que es uno de los grupos de investigación más antiguos en la República Mexicana. Carlos, brevemente, ¿qué es el CIFEAC? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo funda? ¿Y cuáles son los objetivos principales de este grupo? Gracias. Pues mira, el grupo fue fundado por Ramiro Garza, que es toda una institución en la radio, y don Jorge Reicher. Y bueno, en aquel año se fundó en 1969. El grupo está registrado bajo notario, hay un acta constitutiva. O sea, no nada más es de nombre, sino no. tiene
Tengo el acta. Una representación jurídica. Así es. Okay. Bueno, como asociación civil, ¿verdad? Pero hay todo un acta constitutiva donde está especificado ahí los objetivos del grupo, qué es lo que pretende. Entonces, jurídicamente está reconocido por las leyes mexicanas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, desde 1969 principalmente se enfocó a que en aquella época dar a conocer el fenómeno. Era un conducto informativo. Y cómo lo hacían en base a conferencias, en base a un audiovisual que tú conoces el audio correspondiente, lo tienes en un CD. Sí, cómo no. El enigma de los ovnis. Y sigue vigente, ¿no? Si tú lo escuchas, en realidad conforme está desarrollado, enfocado y grabado, pues no pierde vigencia, ¿no? No, aparte la producción, muy buena. Excelente. Los locutores, la voz, Monarles la voz que tiene, ¿no? Salvador Luna Ibarra. Yo tuve la oportunidad de hablar con Salvador Luna Ibarra, increíble. No, fantástico. Y bueno, en 1969. 69. Estamos hablando que en 2 años en un año va a cumplir 50. Efectivamente. ¿Sí, 50 o 60? No, 50. 50. 50, ok. Sí. Después, por unos 2-3 años, Ramiro Garza se tuvo que retirar a su tierra, en Nuevo León. Jorge Reyes fue a vivir a Querétaro. Y durante 2-3 años lo condujo Luis Ramírez Reyes. Okay. Y a partir de que él dejó el grupo, pues yo lo he conducido, ¿no? Y bueno, pues uno de los miembros también más antiguos, aquí lo tenemos. Alfonso Salazar. Perfecto. Y ha habido otros muchos integrantes que pues han entrado y se han salido y pues bueno, cada quien su vida, ¿verdad? Claro, pero lo importante es de que, bueno, siguen ustedes trabajando, ¿no? Y pues hasta cuando Dios nos preste vida, pues vamos a continuar, ¿no? Es que es un tema que nos apasiona. Claro. Hay algo que quiero, es como reflexión nada más, ¿eh? No crean que ya les estoy adelantando cosas, no. Como reflexión, ¿qué va a pasar con tu archivo, Carlos? ¿Qué va a pasar con tu archivo, Alfonso? ¿Qué va a suceder? Sí. Mira, qué bueno que lo preguntas, porque ¿qué es lo que pasó con el archivo del maestro Ferriz? ¿Qué pasó? No se sabe, yo no sé, ¿no? Pues cuando lo que respecta a mí, por ahí lo dejaré integrado en mi testimonio. Y quizás para los realmente interesados. Sí, porque si se lo dejas a alguien que no tenga nada que ver con el asunto, pues, ¿qué tanto seguimiento le puede dar a lo que tú hayas encontrado? Y lo tira. Y es que, porque dice, ¿y eso para qué sirve? Desgraciadamente, como dice Carlos, yo estaba haciendo un archivo, ya era muy voluminoso, el Archivo General de la Nación, y le comenté a Carlos después de qué fue lo que pasó, que cuando fui a buscar el archivo, ya nadie sabía, está perdido, no saben si alguien se lo llevó o lo tiraron. Mira, esto me recuerda ahora, seguramente ustedes conocen a don Ignacio Darnauve, un investigador y difusor español que es una leyenda allá, y él tiene, lo que me aseguran, cerca de 20,000 libros, exclusivamente de contactados, nada más de contactados. Él está especializado en todo lo que tiene que ver con el asunto del contactismo. ¿Por qué te dio el video, la referencia de 1911 de México? No, esa es otra persona que ahorita les voy a platicar. Y resulta que él ha hablado con diversas universidades de Estados Unidos para donar todos los libros. No lo quieren. Y le han dicho, no, simplemente no. ¿Por qué? Porque pues, es un tema que lamentablemente las universidades que deberían de darle seguimiento no lo hacen, ¿no? Entonces era lo que yo le preguntaba al señor Ignacio, ¿qué va a pasar? Dice, no sé. Y el señor ya es un adulto mayor y bueno, pues no sé. Sí, y yo les pregunto a ustedes. Los años se van rápido, ¿no? Y desde luego, pues ahí en mi testamento seguramente que estarás considerando, ¿sí? Cuando menos, okay. Cuando menos de los archivos, ¿no? Hay que procesar toda esa información. Hay que separar. Con el señor de San Luis Potosí, que fuiste a recoger a Coahuila. No, ella no, Rey. Que Y te platico, yo he sido afortunado porque precisamente esto ya se presentó en mi casa. Yo heredé el archivo de Jan O'Reilly, el inglés que estuvo viviendo aquí en México. Entonces, heredé varios files que todavía no he tenido yo tiempo de checarlos,
acomodarlos, clasificarlos, etc. Bueno, eso es un archivo. El otro es que heredé parte del archivo de Jorge Reicher. Y el otro heredé el archivo de APRO México. Uy. Entonces, está bueno. Pues tengo por ahí 3 archivos que he heredado. Me refiero, no libros, me refiero a notas periodísticas, cartas, testimonios, etcétera. Más lo que va saliendo que encontramos en la hemeroteca, porque de vez en cuando Carlos y yo se van. Sí, siempre encontramos. Entonces, ten la seguridad de que ese en primer lugar estás considerado. Porque, no, pues ya está. Pues la gente no le interesa, ¿no? Yo he conocido otros 2 casos de otras personas que se han ido. Dicen, Antonio Rivera. Bueno, está el contactado en don Enrique Mercado. ¿Qué pasó con...? A lo mejor tendría mucho, a lo mejor tendría poquito, pero ¿qué pasó con todo eso que tendría? Y siempre resulta un poquito difícil y pues son cuestiones difíciles de tratar, porque ¿cómo decirle a los deudas, oye, acuérdate de mí o dame lo que... Pues no se puede, ¿no? Yo, te soy sincero, yo no me atreví, y una de las hijas del maestro Ferriz, que era con la que yo tenía contacto, no me atreví a decirle, oiga, ¿y qué va a pasar? No me atreví. No, pues es que son momentos muy difíciles, sí, ¿no? Y se puede malinterpretar. Exactamente, también. Entonces, es una cuestión ética, moral. Es que la biblioteca, ¿recuerdas que era impresionante? La sí. Bueno, ustedes saben que a mí don Carlos Ortiz de la Huerta me donó parte de su biblioteca y de algunos documentos, que estaba lo de la ONU que les he platicado, el boletín oficial, que todo el mundo dice, no, es que nunca existió un boletín oficial de la ONU. Ahí están los originales. Pero bueno, y es dejárselo a alguien que le va a dar, lo va a difundir y que le va a sacar todo el mejor de los beneficios para que la gente vaya haciendo conciencia de la importancia y la trascendencia. Sí, en esa forma, sí, ¿no? Entonces yo te expreso que con mucho gusto que estás considerado para los archivos, ¿no? Los libros quizás, no sé, yo no te puedo decir también de esa misma manera, porque a lo mejor el día de mañana tengo alguna urgencia y los vendo, y desde luego, claro que sí te digo, oye, ¿te interesan? Pues mira, aquí están. De hecho, mi idea este año es hacer el inventario total de los libros que tengo. Cuando lo hagas, ¿me invitas? Y ya, por supuesto, te doy una copia, ¿no? Ya que esté el inventario, te digo, es el inventario. Claro. Y pues quizás más adelante, como todo, pues no voy a ir, ¿para qué lo quiero? No me lo voy a llevar al otro mundo. Exacto. O sea, a lo mejor en 10 años, en 15 años te digo, a ver, Johanan, este es el inventario, ¿te interesa? ¿Sabes qué? Tengo una urgencia. Pues estoy vendiendo, deshaciendo, y así lo lanzo en la red, ¿no? Entonces de esa manera pues va a ser distinto. Pero mira, es que yo creo que es importante ir visualizando eso, y por eso les mencionaba a ustedes que lo decía con todo respeto y no con el afán de que ya se vaya, no, sino el asunto de que ese material y lo que ustedes han encontrado y ese trabajo tan arduo que han hecho, que recaiga en otra persona y que le dé seguimiento, pero que realmente le dé seguimiento, no nada más que lo tenga ahí archivado en un rincón de la casa, ¿no? Que a lo mejor que nadie se acerca ahí. Yo he hablado con el director de la hemeroteca, con quien le mandamos un saludo, el ingeniero Inesa. Él sabe que hemos recuperado muchísima información y alguna vez platicando, pues hablamos de que tal vez allí en la UNAM, en la hemeroteca, haya un archivo de toda esta información, porque él sí le ha dado el valor de lo que pues hemos recuperado tanto Carlos como yo, y que es increíble el tamaño del archivo que tenemos. No, y qué mejor que se quedara todo en la UNAM, en la máxima casa de estudio. Sí, y mira, ahorita que estás mencionando esa situación, yo en alguna ocasión he pensado lo siguiente, y te lo externo, y si hay alguien interesado, que se vayan digitalizando. Yo se lo doy a la persona con la condición, 1, que lo digitalice, y 2, que lo publique en internet, en una página especial, y que dé el crédito correspondiente. O sea, yo no voy a pedir dinero por ello, pero sí, el condicionamiento está, 1, y obviamente que esa información la iré dosificando para que yo corrobore que lo se está haciendo, ¿verdad? Claro. Porque si yo entrego todo el archivo,
Entonces, no, al rato ya no hay nada. Y ya no hay nada, y dices, bueno, y además el Claro. crédito, todo lo demás, y le puedes sacar a lo mejor, pues beneficio. ¿Qué por te otro parece, lado. Carlos, Alfonso, amigos del auditorio, si vamos planeando a lo mejor una página, un nombre de una página Ovnis en y México. hacer, miren, y ahora les platico rápidamente ya en los últimos minutos de Expediente.0, ahora en este viaje que tuve la oportunidad de realizar a Europa, Chris Over, así tal cual, es un investigador inglés que se fue a vivir a España, tiene varios libros publicados, uno de ellos con Jacques Vallée. Entonces Chris Over ha hecho lo necesario para que a partir de 1947 hacia atrás, tiene una cantidad impresionante, él habla de 65,000 notas periodísticas con una vigencia de 200 años de antigüedad. Y recuerdo que él se mete a su sistema, que tiene ya todo a través de internet y de sus colaboradores y todo, y dice, a ver, voy a poner México. Así nada más puso la palabra México y sale una nota de 1911 de un avistamiento que se dio al norte de la República Mexicana y que fue reportado por los corresponsales de los medios informativos de Estados Unidos que estaban apostados en México. Y dije, bueno, y ya había de Zacatecas, y había de Yucatán, y había de Chiapas. Dije, pero Chiapas, si Chiapas realmente sale en el contexto general histórico de nuestro país hasta hace pocos años, ¿no? Realmente, pues hay notas de eso. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de la importancia de que esté digitalizada y cómo investigadores de otros países tienen información que nosotros desconocemos por completo, pero también me queda muy claro que nosotros debemos de tener información que ellos desconocen y que son de sus países. Así pasa, en Argentina me pasó igual, ya tenía informaciones de documentos que ellos no tenían, y como decía Carlos también, a nosotros nos hace falta revisar de 1900 a 1946. 46. Es lo que es Ese periodo que no tenemos cubierto. Y como nos Claro. estás diciendo, hay informaciones en España de que De algo muy importante, sí, ¿no? Pues muy bien, pues ya nos vamos, ya se terminó el tiempo de Expediente.0. Yo les quiero agradecer enormemente, pero también les quiero comprometer a que hagamos uno nuevo y vayamos así sobre temas que más que una entrevista es que la gente se dé cuenta de que realmente hay mucha información que falta todavía procesar en cuanto al tema de los ovnis. Carlos, Alfonso. Y faltará, ¿no? Porque tú bien lo remarcaste, pues seguramente ellos tienen algunos casos, nosotros tenemos otros de sus países, que Claro. me recuerdo una anécdota que me contó Alfonso hace precisamente algunas semanas, en donde una persona en Argentina Ajá. se sorprendió de los casos que él tenía de aquel país. Imagínate, Entonces, claro. seguramente que pues aconteció lo mismo, ¿no? Así es, pues muy bien, pues Carlos Guzmán, muchas gracias por haber estado y permitirnos desde el Centro de Operaciones de CIFEAC hacer este programa especial, el primero del 2018. Al contrario, Johanan, y bueno, este es el primero y ojalá en su oportunidad más adelante haya la posibilidad de otro. Esta es tu casa. Pues muchas gracias. Alfonso Salazar. Gracias, Johanna, por la invitación a tu programa. Un saludo a todas las personas, a las amigas, amigos que nos escuchan, y pues estén pendientes si ven algo en el cielo, fotografíenlo con sus celulares, porque pues va a ser parte de la historia de los ovnis en México. Exactamente, pues muy bien, pues ya nos vamos. Agradezco en la producción a Gerardo García Piña, en la jefatura de información Andrés Moscoso Pacheco, la voz institucional Valeria Sujovisky, en los controles técnicos don Osiris y don Gerardo Daniel. Muchas gracias a todos ellos, pero sobre todo a usted que nos sintoniza en diversos puntos de la República Mexicana. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y nos escuchamos aquí la próxima semana. Y bueno, pues aunque ya estamos en los últimos minutos de este 6 de enero, pues espero que le hayan traído todo lo que usted haya solicitado a través de esa carta, los Santos Reyes Magos. Hasta la próxima.